Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. La publicidad es algo que nos viene acompañando desde el inicio de los tiempos de la comunicación, ya sea a través de medios escritos, radiales o televisados. Y en estos últimos dejo comprendidos también los servicios de video en directo y bajo demanda, porque tal parece que ni los sistemas de suscripción son actualmente capaces de garantizar al 100% que quien paga se libre de la publicidad, porque, aunque sea de los propios contenidos de la plataforma, existe. Y es bien sabido que diferentes acontecimientos o fechas concretas a lo largo del año suelen ser aprovechadas para incrementar notoriamente la presencia de determinados productos en las tandas publicitarias, ¿no? Que muchas veces terminan por saturar y aburrir porque a veces incluso se encadenan varios anuncios del mismo tipo, pero bueno, de diferentes marcas. Y quizá uno de los casos más evidentes son las campañas destinadas a la venta de perfumes, aunque hay que decir que hay otros ejemplos y unos cuantos, ¿no? Y estaba recordando que una de las épocas en las que se nota o se notaba muchísimo el incremento en la publicidad de algo muy concreto es esta que estamos viviendo ahora mismo, un momento que se da cada 4 años y que sin duda se aprovecha para hacer grandes campañas para la venta de todo tipo de televisores. Porque, como es de público conocimiento, estamos en medio de la disputa del Mundial de Fútbol de Qatar, ¿no? Y eso me trajo a la mente una anécdota de los años 80, cuando con mi padre fuimos a una tienda de electrodomésticos y estuvimos viendo justamente televisores. Pero antes de entrar en eso y respecto del Mundial de Qatar, creo que se le nota diferente, ¿no? Y me refiero a la forma en que lo ha recibido la gente, porque son muchas las voces que se han manifestado en contra de la realización del torneo en la sede escogida. Un asunto que, según se comenta, ya desde el inicio no fue tratado de la mejor forma y con criterios deportivos, vamos a decirlo, ¿no? Por parte de las autoridades del fútbol. Pero para no divagar más de lo necesario, solo quería comentar que no he visto ni he escuchado ningún partido de este mundial, y es mi primera vez porque desde Alemania de 1974 los he seguido absolutamente todos. Y puede que esto no sirva de nada, pero si en este momento millones de personas estuvieran haciendo lo mismo, es decir, no viendo los partidos, puede que a la hora de hacer balance por parte de quien corresponda, se vea que algo no ha ido bien, ¿no? Y se tenga en cuenta para el futuro. Porque ya sabemos que si con los principios no se convence, el dinero siempre consigue atención. Y a menos televidentes, menor impacto económico, que parece ser lo que guía al mundo cada vez más y más. Pero bueno, sigamos adelante, que me fui un poco por las ramas, y vamos a centrarnos en lo que decía antes, respecto a que cuando hay eventos deportivos como el que acabamos de mencionar, siempre se ha aprovechado para incrementar la publicidad intentando vender televisores de todo tipo, algo que sin duda desde siempre ha funcionado, Y el episodio de hoy nace a partir de un recuerdo relacionado con todo esto. No puedo precisar que haya sido para el Mundial de España de 1982 y tal vez me equivoque, pero la cuestión es que en casa teníamos un televisión a color que habíamos comprado en 1980. Era un Toshiba Black Stripe, me acuerdo, y lo teníamos en el Star. Pero en la cocina-comedor, donde pasábamos muchísimo tiempo, aún conservábamos una tele blanco y negro. Así que la intención era poder disfrutar del color en cualquiera de estos dos ambientes. Resulta entonces que cierto día nos fuimos hasta una tienda de electrodomésticos de la que, junto con otros familiares y amigos, éramos clientes, ¿no?
con lo que a la hora de comprar algo que necesitáramos para nuestros respectivos hogares, nos poníamos de acuerdo y hacíamos una compra conjunta de forma de conseguir mejores precios. Y era un poco gracioso porque todos teníamos el mismo televisor, el mismo video, el mismo equipo de música. Y era una técnica que funcionaba muy bien, por lo que también la aplicábamos para cosas de mayor valor, por ejemplo, cuando se cambiaba de coche. Así que, salvo el color, todos compartíamos marca y modelo. En resumen, que éramos clientes de esos que valía la pena conservar, y en algunos minutos vas a entender por qué menciono esto. Pero en concreto, esta vez que estoy contando, fuimos a la tienda solo a nivel personal. Así que llegamos y había cantidad de televisores encendidos sintonizando el mismo canal, algo que en aquel momento no era lo habitual, sobre todo en un comercio de barrio. Pero este en particular era de un grupo familiar importante de la zona y se dedicaban también a otras áreas de negocio, con lo que igual podías comprar una nevera, un coche o una casa, por lo que tenían un importante volumen de venta tanto a nivel particular como de empresas. Apenas entrar, mi padre había preguntado por el dueño, así que mientras lo esperábamos, yo estaba dejándome abducir por aquella pared llena de pantallas de tubo de las más variadas marcas y tamaños, que encendidas a la vez y en perfecta sincronización ya era un espectáculo en sí mismo. Pero casi inmediatamente vi que el propietario se acercaba, intercambiamos los saludos de rigor y nos dijo que fuéramos mirando lo que quisiéramos, que estaba terminando de atender a otra persona y que regresaría enseguida para, asesorarnos en lo que necesitáramos. Y lo de mirar nos lo tomamos literalmente, porque allí había de todo, no solo televisores, sino de todo tipo de aparatos para el hogar, muy bien expuestos, hay que decir, y que llamaban la atención, ¿no? Que en mi caso por aquellos días se concentraba principalmente en cuestiones de audio y video, ¿no? Así que me fui moviendo por mi cuenta dentro del local buscando comparar la imagen de las diferentes marcas de televisores que estaban ahí expuestos. Yo miraba los colores, la definición y, en fin, muchos detalles, incluida la estética, porque recordemos que hace 40 años, que de lo que estamos hablando, aquellos pesados aparatos no eran solo pantalla como ahora, ¿no? Eran verdaderos muebles. Y había algunos que eran más bonitos que otros, hay que decirlo. Y daba gusto ver tanta oferta, marcas como Telefunken, NEC, Sanyo, Panasonic, Mitsubishi, Blaupunkt, Thomson, Sharp, Grundig, Philips y tantas otras marcas que ahora mismo, la verdad, no recuerdo y que quizá en algunos casos no existan o directamente ya no fabriquen televisores, ¿no? Así que estaba encantado mirando todo aquello, pero algo me llamó poderosamente la atención. En aquel entonces la marca Sony era, de lo mejorcito, ¿no? Y también lo más caro. Porque, según la publicidad, argumento de venta, su tecnología daba imágenes hasta un 25% más brillantes que la de los televisores normales. Y resulta que el único televisor que estaba apagado ahí era justamente un Sony Trinitron. Y lo primero que se me ocurrió fue, esto debe ser una técnica de venta, digo yo. Como todo el mundo se pone a mirar y comparar imágenes buscando lo bueno, bonito y barato, yo dije, seguro que esperan a que uno se decida por algo, siempre tirando abajo en el tema precio, y después le dirán, espere, déjeme que le muestre la última tecnología en imagen. Entonces pensé yo, le encienden el Sony y lo terminan convenciendo al cliente de que vale la pena llevárselo a pesar de que sea el más caro de todos. Y esa fue la película que me hice. Pero desde siempre, tengo que decir, fui reacio a que me vendieran cosas, ¿no? Por eso cuando voy a un sitio, normalmente voy informado, y más hoy que se accede a todo tipo de cosas a través de internet, ¿no? Y como quien dice, voy para formalizar la compra, pero ya voy sabiendo lo que quiero. En aquella época era diferente, pero siempre lo mismo, ¿no? No voy para que me vendan, voy para comprar. Por tanto, ya que estábamos esperando, no quería que me hicieran entrar en el jueguito ese, ¿no? De que
te dedicaban, sí, un buen tiempo al cliente y te intentaban vender lo más caro, pero dándote argumentos, eso sí. Así que decidí que me iba a hacer un sírvase usted mismo, y como el dichoso Trinitron estaba apagado, pero a mi altura, ¿no? Dentro de la línea de televisores estaba a mi altura, así que era solo extender la mano y podría deleitarme con sus tecnológicas imágenes. Por tanto, no me lo pensé ni un segundo y le di al botón de encendido ahí, mientras estaba solo y nadie me prestaba atención, porque justamente quería mirar sin que ningún vendedor se me acercara y me preguntara o me quisiera ofrecer algo. Normalmente por aquellas épocas este tipo de aparatos necesitaban algún que otro segundo para que el tubo funcionara, ¿no? Y mostrara todo su esplendoroso color. Y me llamó la atención de que tardaba un poco. No tenía ninguna duda, por otra parte, de que le había dado bien al botón de encendido. Así que bueno, pensé, empezamos mal, ¿no? Mucho precio, mucha fama, pero el televisor viejo de casa es más rápido que esto. Y por un momento llegué a pensar de que estaba desconectado de la electricidad, pero antes de que pudiera comprobarlo dando una mirada ahí atrás, me llevé una sorpresa. Sí, porque de repente empecé a sentir un poquito de olor a quemado, pero muy rápido eso fue aumentando y estaba ahí adelante el televisor del Sony Trinitron y dije, esto viene de ahí, no puede ser de otro lado. Y entonces di un paso hacia atrás y miré a los costados, ¿no? Pero no había nadie alrededor. Y me quedé ahí como observador en primera fila, pero como interpretando el papel, ¿no? De que recién había llegado, ¿no? Como que no estaba ahí hacía rato. La cuestión es que enseguida empezó a salir un poco de humo, de color blanco, como grisáceo. Y después enseguida se puso negro y espeso y empezó a salir en una cantidad brutal que se formó una nube tóxica enseguida, ¿no? Por lo que me alejé un poco para poder respirar bien y confieso que me preocupé, de que pudiera ocurrir algún desastre. Así que no se me ocurrió nada mejor que alertar a todo el mundo y me puse a gritar ¡fuego, fuego!, esperando que se acercara alguien. Y entonces vino mi padre, también el dueño de la tienda y alguna empleada que andaba por ahí. Pero en ese momento nadie dijo nada, ¿no? Estábamos todos sorprendidos por la barbacoa improvisada, intentando entender qué estaba pasando. Lo digo sobre todo por los demás, ¿no? Hasta que alguien desconectó de atrás el televisor de la corriente y a pesar de que el Trinitron se iba consumiendo, por suerte el problema no se extendió a otros electrodomésticos, pero el Sony en cuestión enseguida quedó frito, literalmente, y para tirar a la basura. Así que lo que me temía, ¿no? No tardó en llegar la pregunta de rigor, ¿no? Si yo que estaba ahí había tocado algo. Y menos mal que no me vi la cara a mí mismo dando esa respuesta porque debe haber sido más o menos una interpretación a lo Mr. Bean, negando, ¿no? Cuando lo vemos en la tele, su implicación en alguno de esos desastres en los que siempre es el causante. Y fue de las pocas veces que he mentido en mi vida, lo tengo que decir, todavía me acuerdo. Es que había metido la pata de tal manera que con mis 15 años más o menos que tendría, solo pensaba que aquel aparato había quedado inservible, ¿no? Y habría que pagarlo. Pero yo no tenía un duro, así que me jugué a que nadie se enterara de mi protagonismo en los hechos porque no quería que por mi culpa mi padre saliera perjudicado o tuviera que hacer frente al pastón que costaba aquella tele. Y aquí entra lo que decía antes, ¿no? Lo de ser buenos clientes. Seguro, absolutamente seguro, nadie se creyó que yo no había tenido nada que ver, que no había tocado nada. Pero bueno, se hicieron los tontos, aunque las caras eran un poema, lo tengo que decir. Y ahora mismo no recuerdo si compramos alguna otra cosa, porque íbamos pensando más de una cosa, pero de lo que estoy seguro, eso sí, es que ese día volvimos a casa sin ningún televisor. Eso lo tengo clarísimo.
Y esos fueron los hechos, pero no quiero terminar el episodio sin explicar, desde mi punto de vista, el por qué aquel aparato terminó sus días achicharrado antes de ser estrenado en algún domicilio, ¿no? Y tan solo por haberle dado al botón de encendido. Es que por aquellos días de principio de los 80, había varios sistemas para emitir televisión en color. Estaba el SECAM, que lo usaban países como Alemania, Francia o la Unión Soviética, ¿no? Y también estaba el NTSC, que era más viejo y con el que se emitía, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, Japón o Taiwán, entre otros. Y finalmente había una norma que era un poco más nueva, que era la PAL, de la que existían variantes, si mal no recuerdo, la B, M y N, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de Brasil, las primeras emisiones fueron en NTSC en la década del 60, pero después cambiaron a PAL B, creo, y transmitieron en color el Mundial del 70, pero oficialmente allí la televisión color comenzó en el año 1972, aunque hay que decir también que recién en 1978 comprendió a toda la programación. En el caso de Argentina, la era del color empezó en 1978, cuando fueron sede del Mundial de Fútbol de ese año, ¿no? Y a partir de ahí poco a poco se fueron incorporando canales a la nueva tecnología, pero fue en mayo de 1980 cuando las transmisiones en sistema PAL-N, diferente al de Brasil, empezaron a hacerse a tiempo completo, ¿no? Y por último, donde yo estaba, en el caso de Uruguay, también decidió utilizar el mismo sistema Argentina, el PAL-N. Y la cosa empezó en el Mundialito de Fútbol de 1980, que se hizo en Montevideo, donde se emitió en color, pero para el extranjero, porque a nivel local todos lo vimos en blanco y negro. Y desde ese momento se fueron haciendo pruebas en abierto, algunos ratitos ahí cada día, hasta que oficialmente la era de color comenzó en agosto de 1981. ¿Pero por qué explico todo esto? Bueno, muy simple. Porque donde yo me encontraba, en aquellos primeros años, los televisores que se vendían eran todos importados. Y estaban pensados para el consumo en otros países y no en donde yo estaba, ¿no? Al punto de que los manuales de todos esos televisores no venían en español, venían en el idioma del fabricante. Y eso fue así durante unos cuantos años. Bueno, eso ya en los 70 ya pasaba, cuando comprabas un equipo de audio o algo, ya venía todo en inglés, ¿no? En español nada, ¿no? Por tanto, si comprabas, por ejemplo, un televisor Sony, estaba fabricado en Japón o en Estados Unidos, donde usaban el sistema NTSC y no el PAL-N como Argentina y Uruguay. Y lo mismo ocurría con otras marcas, por ejemplo, las que venían de Alemania, que ya nombré alguna, donde utilizaban el SECAM. Y todo eso, ojo, sin perjuicio de que además utilizaran voltajes diferentes, según la procedencia. Nosotros en la red doméstica teníamos 220 volts, pero había televisores preparados originalmente para 110 volts. Entonces todos esos productos que llegaban al importador, por ejemplo, ojo, también las videocaseteras, antes de ser distribuidos a las tiendas de electrodomésticos, tenían que pasar por un servicio técnico que los adecuara al voltaje y la norma local. Se les hacía entonces lo que se llamaba una conversión a binorma o incluso trinorma, que era también un argumento de venta, con lo que comprabas una tele o un video que se podía ver en Argentina, igual en Estados Unidos o en Francia, gracias a los cambios técnicos que les habían hecho en el interior del producto y que te permitía seleccionar la norma NTSC, PAL-N o SECAM con una perilla que le habían incorporado en un lugar del exterior donde intentaban, diré no siempre con éxito, que estéticamente no destrozar el producto, ¿no? Tengo que decir que cuando te llevabas a casa eso que habías comprado, sobre todo lo que sí me acuerdo, televisor y videocasetera, parecía que no lo había tocado nadie, estaba impecable, ¿no?
Y tiempo después todo esto fue superado, ¿no? Y ya venían los equipos preparados directamente y con sus manuales en español, hay que decirlo. Pero al principio, algunos mercados eran pequeños, ¿no? Como el sitio donde yo estaba y del que te hablo. Y seguramente por eso las cosas se dieron como acabo de comentar. Por tanto, supongo que lo que le habrá pasado a aquel televisor Sony Trinitron, no sé por qué, pero no se le habían hecho los cambios necesarios y claro, al conectarlo a 220 volts, el aparato no resistió, ¿no? Pero, sea como sea, siempre se aprende algo nuevo o se recuerda algo. Y aquel día, a pesar de ser un adolescente y haber dejado la niñez, unos cuantos años atrás, recordé unas palabras de esas que en algún momento de nuestras vidas, todos hemos escuchado. Se mira y no se toca. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.